Hola, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy vamos a hablar sobre algunos puntos sobre la ofrenda, y es muy importante para todo cristiano hablar conforme a las palabras de Dios, con un escrito está, así como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Él respondió y dijo: escrito está. Y así nosotros los cristianos debemos hablar. Para iniciar hay que tener presente que la ofrenda de la iglesia no solamente se usa con propósito benevolente. Dios autoriza por medio de la ofrenda el evangelismo y la edificación. Vamos a hablar sobre el primer punto, la benevolencia. Para todos los cristianos es muy importante distinguir la obra del individuo con la de la iglesia. Por ejemplo, hablemos sobre el individuo. Vamos a Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Aquí vemos un ejemplo de el individuo. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es muy importante tener presente que cuando nosotros podamos ayudar a alguien, no dudemos en hacerlo si tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces aquí este pasaje nos enseña que debemos ayudar a quien tenga necesidad. Santiago 1:27 también nos enseña a ayudar a los huérfanos y a las viudas. Primera de Timoteo 5, versículos 4, 8 y 16 nos enseña también la responsabilidad que tenemos como individuos con nuestra familia. Gálatas 6:10 nos enseña que debemos ayudar a no cristianos y mayormente a los cristianos. Entonces aquí es importante ya empezar a distinguir entre nosotros como individuos y la obra de la iglesia. Entonces los cristianos, cuando tengamos la oportunidad de hacer bien a todos, no dudemos nunca en hacerlo. Ahora, la iglesia. La benevolencia en la iglesia sí está limitada solamente a los santos, porque la ofrenda es para los santos. Vamos a Romanos 15, versículos 25 y 27 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a quienes, a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Vamos a 1 Corintios 16,
versículos 1 y 4, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hace vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, esto enviaré para que lleven vuestro nativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces la ofrenda para quienes, para los santos. Cada cuánto se debe recoger, solamente cada primer día de la semana. ¿Cuánto debo dar? Según haya yo prosperado. Esto es importante tenerlo presente. Vamos a 2 Corintios 8, versículos 1 al 4. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Para quién era? Para los santos. Vamos a 2 Corintios ahora, capítulo 9, versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. El título dice: la colecta para los cristianos de Jerusalén. Nuevamente nos enseña que la ofrenda es para quienes, para los santos. La controversia nace en 2 Corintios 9:13, que dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Este para todos no debería interpretarse para ellos y para todos de 2 Corintios 9:13 a la luz de Romanos 15:26 y 27, de 1 Corintios 16:1 y 4, aún de Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9. Y aquí es importante no olvidar el contexto. El contexto nos enseña en el versículo 1 que la administración era para los santos. El versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente sufre los que a los santos falta. Entonces aquí el para ellos es para quien iba en ese momento la ofrenda, y para todos es cualquier santo en cualquier otro lugar, como se aplica hoy en día. Entonces es importante, hermanos, a no ir más allá de lo que está escrito según 1 Pedro 4:11 y hablar conforme a las palabras de Dios. Recordemos, como cristianos podemos, o más bien sí, como cristianos, como individuos, para aclararlo mejor, cuando yo puedo ayudar a alguien, yo lo hago. Pero la ofrenda que se recoge cada primer día de la semana es para la obra de la iglesia, para la benevolencia de los santos en la iglesia. Y también hay que recordar, como dice, para ellos y para todos. Ese ellos, ejemplo específico, vamos a hacerlo así. Ellos especialmente, hablemos nuestra iglesia local, la iglesia local. Y para todos es que nosotros de esa ofrenda también podemos ayudar a otros hermanos en diferentes partes. Aquellos hermanos que estén pasando necesidad, aquellos hermanos que estén trabajando la obra. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Segundo punto, el evangelismo. La iglesia local puede sostener a su propio evangelista. 1 Corintios 9, 1 al 18 lo enseña. 1 Corintios 9, del 1 al 18 lo enseña. Óigase bien, aunque Pablo no recibió salario de estos cristianos en Corinto, estaba recibiendo de otras congregaciones. Ahí lo tenemos en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, versículos 7 y 9 dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos,
por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Eso también nos lo confirma Filipenses 4 del 15 al 18. Esto nos enseña que una iglesia local también puede ayudar a divulgar el Evangelio en otros lugares por medio de sostener a los evangelistas de otras iglesias locales. Segunda de Corintios 11:8, Filipenses 1:3 al 5, Filipenses 4:14 al 29 nos lo enseña. O sea que la ofrenda no es solamente para benevolencia, sino también para el evangelismo. Tercer punto, también es para la edificación. En cuanto a la edificación, va unido al evangelismo. Por medio de la ofrenda se pueden imprimir folletos para el evangelismo y edificación. Se pueden comprar himnarios para la práctica de los himnos, comprar Biblias o literatura para la respectiva enseñanza. Vamos a otro punto. ¿Deben los visitantes participar en la ofrenda? No. Si a nosotros nos acompaña un invitado el primer día de la semana, se debe explicar que la ofrenda es para los santos. Es un mandamiento para los cristianos, no para los visitantes, no para un no cristiano. Entonces el mandamiento de la ofrenda está dirigido a la iglesia, o sea, cada cristiano, y no a los visitantes. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Si leemos el contexto de Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, encontraremos que solamente se dirige a los miembros de la iglesia. No es responsabilidad de los visitantes ofrendar para llevar a cabo el ministerio de la iglesia, es decir, la benevolencia, la predicación del evangelio y la misma edificación. Entonces, los visitantes, los no cristianos, no deben ofrendar. Otro punto. ¿Se puede prestar plata de la ofrenda? No. No encontramos ejemplo bíblico para prestar plata a las ofrendas. La ofrenda, según las escrituras, es el medio establecido por Dios para la iglesia local, para que la iglesia local pueda hacer su obra. Y recordemos, la obra de la iglesia tiene tres partes: evangelización, edificación y benevolencia a los santos que están necesitados. Es importante resaltarlo. Si está necesitado, se puede socorrer, mas no prestar. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pregunta: ¿cada vez que se reúne la iglesia piden dinero? No. El único día autorizado para recoger la colecta es el primer día de la semana. Es mandamiento, 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y dice el texto: cada primer día de la semana. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Entonces, es un mandamiento, la manera que ordené a las iglesias de Galacia, nada más el primer día de la semana. ¿Cuánto debe la persona ofrendar? El mandamiento, según 1 Corintios 16, versículo 2, según haya prosperado. Y es algo que también nace en el corazón. También es algo conforme a lo que uno tenga. Segunda de Corintios 8:11 lo dice. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 8:11. Ahora pues lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, es algo que nace en el corazón, lo que uno debe ofrendar, según uno haya prosperado. Pero todo está
en lo que nace en el corazón. Entonces estará resolviendo algunos puntos sobre la ofrenda. Ya sabemos, como individuos, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero que tengamos presente que la ofrenda que se recoge cada primer día de la semana es obra de la iglesia. ¿Para qué es? Benevolencia a los santos, evangelización y edificación. Entonces este era el mensaje para hoy, mis queridos hermanos. Espero que sea de gran edificación. Y recordemos, vamos a buscarlo aquí, pasaje bíblico muy importante. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces este era el mensaje para hoy. Que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias.